Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este canal. Mi nombre es Jackie Hernández. En el caso que vamos a tratar hoy, quiero invitarlos a una reflexión. En realidad, cada video que hago trata de ir un poco más allá del qué, aunque llegar al por qué muchas veces es difícil, por no decir imposible. Hoy hablaremos de un caso que fue muy famoso en su momento porque tiene elementos que ya hemos visto muchas veces, pero con una particularidad. Más que un caso criminal, parece literalmente el guión de una historia de horror. Y digo que es especialmente apropiado para reflexionar porque es una tragedia humana donde podemos seguir paso a paso la caída en la desesperación de su protagonista. Es casi imposible no empatizar. Claro que cuando nos referimos a empatizar, no estamos hablando de justificar. Muchas veces se confunden estos dos términos y esto no lleva a nada bueno. Me refiero a que una vez entremos en los detalles de la historia, es imposible no ponerse en los zapatos de esta persona. Una persona que, al igual que yo o cualquiera de ustedes, solo trataba de llevar su vida de la mejor manera posible. Como algunas personas a quienes, por decirlo así, les toca más o menos las mismas cartas en la vida, terminan envueltas en hechos tan trágicos. La sociedad claramente hace su parte, eso lo sabemos todos, y cuando desarrollemos el caso entenderán bien a qué me refiero. Pero quiero decir, la cantidad de circunstancias que tienen que darse para llegar a convertir la vida de una persona normal en un callejón sin salida, bueno, ya las van a conocer. Pero vamos a la historia, un caso desgarrador. Hoy estaremos hablando de la historia de María Trinidad, la tamalera asesina. Es costumbre, antes de entrar en la historia, quiero invitarlos a que sean parte de esta familia, que se suscriban al canal y de esa manera no se pierden los videos que subimos cada semana. Y por otra parte, recordarles que pueden apoyar el canal dejando deditos arriba, compartiendo y también comentando en el área de los comentarios. Ya saben, todas esas cositas que ustedes pueden hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla les dejo todas mis redes sociales para que me sigan. Y ahora sí, entremos en la historia. María Trinidad Ramírez Poblano nació en Tecuixa, en México, en 1926. En aquellos años, y sobre todo para una mujer, la vida tenía caminos muy definidos, no había mucho de dónde elegir. María pertenecía a una familia muy humilde y tuvo que abandonar la escuela en los primeros años de la educación básica para comenzar a trabajar. Estamos hablando de una niña de 9 o 10 años y aunque su situación hoy sería inaceptable, no podemos quitarle méritos. María no le tenía ningún miedo al trabajo. Comenzó haciendo tareas domésticas para otras familias, lavando, planchando por encargo, hasta que, siendo todavía muy joven, apenas una muchachita, conoció a un joven que se convertiría en su primer marido. Muy poco después llegó el primer hijo, una niña a la que bautizaron María Elena, y pronto 4 pequeños más: Pedro, Mario, Reina y finalmente Guillermo. Con tantas bocas que alimentar, María decidió montar un emprendimiento propio. Lo que mejor se le daba era la cocina, y con los números muy ajustados compró lo necesario para preparar tamales y venderlos en la calle. La decisión de María fue acertada, no le faltaban clientes y pronto se hizo de fama de buena cocinera en la zona alrededor de la esquina de la calle Emiliano Zapata, donde instalaba cada día su puesto de tamales. Pero era una enorme cantidad de trabajo. Un día cualquiera en la vida de María Trinidad implicaba quedarse hasta la madrugada preparando los 200 tamales que vendería al día siguiente. Salía con su mercancía a primeras horas de la mañana y trabajaba hasta que caía la tarde. Después iba al mercado a comprar los ingredientes para los tamales del siguiente día y regresaba ya de noche a su casa para preparar la cena de la familia y comenzar otra vez con el ciclo. La familia no tenía una situación holgada, pero subsistían sin pasar necesidades. Solo que esto no iba a durar.
Una tarde, María comprobó lo que venía sospechando desde hace tiempo. Aprovechando sus largas ausencias y el hecho de que siempre sabía dónde se encontraba, su esposo la engañaba en su propia casa y en su propia cama con varias mujeres. Para María, con eso fue más que suficiente, dio por terminada la relación en el acto y se marchó de la casa llevándose a los niños. María y sus 5 hijos se instalaron en una pequeña casita en la calle Pirineos número 15, en la colonia Portales, Ciudad de México. María siguió con su agotadora rutina de trabajo y fue en la misma esquina donde tenía su puesto que comenzó a conversar con Pablo Díaz Ramírez. A este hombre ya lo conocía, puesto que Pablo era el dueño de la peluquería que estaba a media cuadra y donde ella llevaba a los niños a cortarse el pelo. En esas conversaciones, Pablo le comentó que necesitaba a alguien que se encargara de lavar algunas prendas de su negocio y María, que pues estaba necesitada de todo el dinero que pudiera reunir, se ofreció a hacer el trabajo. Ese trato, que comenzó como mitad favor, mitad negocio, terminó convirtiéndose en una amistad cada vez más cercana. María tenía 42 años y Pablo estaba alrededor de los 50. Y poco después ya no pudieron negar que esa amistad estaba avanzando hacia algo más. No pasó mucho tiempo hasta que María Trinidad y sus 4 hijos se mudaron a casa de Pablo Díaz Ramírez. Ya con un hombre protector y con un negocio propio, María sintió que nada podría detenerla en su camino a una vida mejor para ella y para sus niños. Pero, lamentablemente, las cosas no saldrían como ella las esperaba. Al principio, Pablo incluso la ayudaba a preparar los tamales, pero con el paso de los meses, la actitud de este hombre fue cambiando. No solo ya no estaba en humor para ayudar a María, sino que comenzó a buscar excusas para no abrir la peluquería. Poco a poco, Pablo se convirtió en una figura malhumorada que pasaba el día frente al televisor. Y no solo eso, empezó a mostrar una actitud negativa contra los hijos de María. Pablo terminó por abandonar, literal, la peluquería, jamás volvió a abrir su negocio y no solo eso, comenzó a controlar y administrar el dinero que ganaba María con los tamales. Lo de administrar es básicamente un decir, ya que este hombre se quedaba con la mayor parte y le dejaba a María una suma mínima, casi ridícula, para que cubriera los gastos de la casa y comprar los ingredientes para seguir preparando los tamales. Entonces, él, con la mayor parte del dinero en el bolsillo, se iba de la casa. A veces estaba fuera toda la noche. Este hombre literal comenzó a aprovecharse de María, que era una mujer muy trabajadora, y él terminó convirtiéndose en un flojo holgazán y aprovechándose y gastándose la mayor parte del dinero que generaba María. Como ya podemos ver, este hombre no era lo que aparentaba al principio. Pablo Díaz tenía un serio problema de adicción al juego. Su perdición eran las apuestas de lucha libre y el boxeo en la Arena Coliseo. Esto, ya era algo malo, pero aunque María ya había pasado por una experiencia de desengaño con un hombre que guardaba secretos, no se comparaba con los secretos que guardaba Pablo. De hecho, Pablo era un ex convicto que usaba varios apellidos falsos para evitar ser reconocido y señalado. Además de que eso le permitía moverse en los bajos fondos y en el mundo de las apuestas ilegales. Había estado en la cárcel por lesiones graves luego de una riña callejera con otro hombre y 6 años después por abusar de una niña de 15 años. Las cosas, como pueden ver, estaban muy mal para María. Aún tenía 4 de sus hijos a cargo y estaba acorralada. Y es que, además de todo esto, el hombre se había vuelto violento con los niños. María, de cierta manera, lograba controlar la situación cuando ella estaba en casa, pero la idea de dejar a sus hijos durante todo el día con un hombre como Pablo era algo que la atormentaba y la torturaba, y realmente la iba destruyendo por dentro. Llevaban 3 años en esas condiciones hasta que todo se salió de control la noche del 17 de julio de 1971. Aquella tarde María estaba preparando los tamales y los pequeños Mario de 10 años y Guillermo de 6 jugaban saltando sobre la cama.
En ese momento llegó Pablo y las alarmas de María saltaron al instante. El hombre apestaba a alcohol y, para peor, apenas entró a la casa comenzó a gritarles a los niños. Pablo era un hombre grande, debía pesar aproximadamente el triple que María, y ella sabía bien que si intervenía, las cosas se pondrían peor. Pero el mal humor del hombre iba creciendo y al fin empujó a los niños hacia otro dormitorio mientras se quitaba el cinturón. María se quedó aferrándose al borde de la mesa mientras desde la habitación le llegaba el sonido de los golpes y el llanto de los niños. Sabía que no debía intervenir o todo podría terminar en una tragedia. Cuando al fin terminó todo, Pablo mandó a los niños a dormir sin cenar. La casa quedó en silencio y Pablo se tiró a mirar la televisión en el sillón. A las 8:30 de la noche le dijo a María que quería que ella y los niños se fueran. Ya no tenía paciencia para soportarlos y, en definitiva, se había aburrido de hacer de padre y marido. Renunciaba. Él quería estar solo. María en ese momento no dijo nada. Siguió preparando los tamales, torturada por el recuerdo de los golpes y los gritos, angustiada pensando en el destino que les esperaba a ella y a los niños sin un lugar a donde ir. Sus ojos vagaban de un lugar a otro de la cocina, intentando comprender la situación en la que estaba, hasta que notó el bate de béisbol que estaba apoyado en la pared. Como ya lo mencioné anteriormente, Pablo se había quedado dormido profundamente en el sillón. Y fue en ese preciso momento cuando María se vio arrastrada por la furia y la frustración y comenzó a descargar el bate sobre él. Cuando vio que Pablo ya no se movía, fue a comprobar que los niños continuaran dormidos. Pero, ¿qué iba a hacer ahora? Su suerte estaba echada. Acababa de cometer un crimen. Y fue en ese momento cuando recordó que una vecina, días atrás, le había prestado un hacha para cortar la leña para la cocina. Lo que siguió después, creo que todos podemos imaginarlo. María quería deshacerse del cuerpo y metió todos los restos en un saco, excepto la cabeza. Luego de esconder el saco y la cabeza bajo la cama, limpió todo y cuando se dio cuenta, estaba amaneciendo. Aunque parezca increíble, hizo todo esto en el más absoluto silencio y alumbrada solo con el resplandor de la pantalla del televisor para no despertar a los niños. Aturdida y sin sentirse dueña de sí, tomó el carro de tamales y se fue a su esquina habitual. Trabajó durante todo el día como normalmente lo hacía. Necesitaba pensar qué haría a continuación. Esa noche regresó a casa y tras comprobar que todo seguía en su lugar y que los niños no se habían dado cuenta de nada, cayó agotada sobre la cama bajo la que aún estaba el saco con los restos de Pablo. Al día siguiente se decidió. Cargó el saco en su carro de tamales y se dirigió a la colonia Justo Sierra, al sur de la ciudad. Allí, en un terreno baldío, se deshizo del costal y regresó a casa. Horas más tarde, los vecinos, alertados por el olor, descubrieron los restos de Pablo Díaz y dieron aviso a la policía. La identificación se logró gracias a las huellas dactilares del cuerpo y los registros de la policía donde constaban sus anteriores arrestos. La policía comenzó la búsqueda y lograron dar con unos familiares del hombre, quienes pudieron darles datos precisos de dónde vivía y con quién vivía ahora. Y no tardaron en golpear a la puerta de María Trinidad. María Trinidad estaba planchando ropa cuando los oficiales llamaron a su puerta. Ella lo recibió con una actitud fría. Los agentes pensaron que se encontraban frente a una persona poco demostrativa porque, aunque rígida, no se mostraba nerviosa. Al principio del sondeo, la mujer se mostró indiferente. Los policías no mencionaron que Pablo Díaz estaba muerto. Se limitaron a preguntarle a María cuándo fue la última vez que lo habían visto, dónde y con quién solía estar y cuál era su rutina más o menos habitual. María dijo que Pablo tenía la costumbre de marcharse sin avisar y que lo más probable era que hubiera ido a la Arena Coliseo. María Trinidad dijo que Pablo estaba metido en líos de drogas y que estaba preocupado desde tiempo atrás.
Fue entonces cuando los oficiales le dijeron a María que el cuerpo de Pablo había sido encontrado ese mismo día y le pidieron que fueran con ellos para prestar declaración. Incluso entonces en ese momento María no mostró emoción alguna. Es difícil imaginar que alguien logre mantenerse inexpresivo y no demuestre nada en una situación como esa. Esto también se ha utilizado de cierta manera como argumento para mostrar a María Trinidad como una asesina psicópata y sin emociones, pero lo cierto es que, bueno, era una mujer dura, eso es verdad, y seguramente estaba en un estado de shock. Simplemente no sabía cómo manejar la situación que se había generado. Se había cerrado en sí misma como un animal atrapado que se queda inmóvil con todos los sentidos alertas y los nervios a flor de piel buscando una salida. Esto se ajusta mucho más a la historia y a la personalidad de María que a las especulaciones sobre una asesina de sangre fría. El primer interrogatorio estuvo a cargo del comandante Godínez. En este primer momento, las preguntas continuaron en la misma dirección: averiguar sobre los enemigos de Pablo. El crimen tenía toda la apariencia de un ajuste de cuentas mafioso y al entender esto, María se dio cuenta de que las sospechas no iban dirigidas hacia ella. Entonces insistió con que había visto a Pablo en compañía de personas, pues, ya saben, malas, no de mucha confianza y que tenían actividades algo sospechosas. Que este hombre se había metido en un negocio muy turbio y que habían recibido amenazas cuando quiso salirse de este tipo de negocios. No sabemos si por instinto o por algún desliz de María, pero Godínez sospechó algo. Comenzó a llevar las preguntas al terreno personal, preguntando por Pablo como persona, como si intentara hacerse una idea más profunda de su personalidad. Emocionalmente al límite, María comenzó por contarle cómo se habían conocido, los detalles del cortejo y de la relación. Poco a poco fue avanzando hasta detallarle a Godínez cómo Pablo había cambiado y se había vuelto holgazán y violento. Las discusiones por dinero y finalmente el maltrato hacia ella y sus hijos. La necesidad de desahogarse hizo que la declaración de María se volviera más y más intensa hasta que llegó al punto en que le relató a Godínez que el sábado anterior Pablo Díaz le había dicho que quería que se fuera de su casa, ella y los niños. Entonces, en ese momento, Godínez soltó una pregunta directa y estratégica. ¿Fue por eso que lo mató? En ese momento María se quebró. La confesión fue inmediata y en medio de llantos dijo que no sabía qué más hacer. Contó la brutal golpiza que Pablo le dio a los niños por estar jugando, de la situación constante de violencia que vivía desde hace más de un año y de su desesperación por no saber cómo salir de esa pesadilla en la que vivía ella y que de cierta manera pues estaba arrastrando a sus hijos también. Detalló todo, desde la golpiza a los niños hasta cuando se deshizo de los restos en el terreno baldío. Y reveló otro detalle, el motivo definitivo por el que se decidió a cometer el crimen. Desde hace tiempo, María Trinidad tenía motivos para creer que Pablo había iniciado acercamientos de carácter sexual contra Reina, la hija menor de María. En ese momento, Reina tenía solo 10 años de edad. Godínez no dijo absolutamente nada. Ese último detalle coincidía con los antecedentes de Pablo Díaz Ramírez, detalles que María Trinidad no conocía. La prueba final fue la cabeza de Pablo, que aún estaba bajo su cama dentro de un tarro de aceite de cocina. Este hecho fue lo que dio el origen a la leyenda urbana de que María había cocinado a su pareja y lo había vendido con los tamales. Pero es algo que María siempre negó y no hay ninguna clase de prueba que apoye este rumor o esta leyenda. Otra versión que manejó la investigación fue que la mujer había tenido un cómplice, un secuaz.
Nadie podía creer que esta mujer tan pequeña, que María, hubiera sido capaz de matar, desmembrar y trasladar el cuerpo de un hombre tan robusto como Pablo Díaz por su propia cuenta. Su hijo mayor, que había trabajado un tiempo como carnicero, y también su yerno cayeron bajo sospecha, pero ambos tenían coartadas, y María siempre insistió que ella había actuado por su propia cuenta. La sentencia para María Trinidad Ramírez Poblano fue de 20 años bajo los cargos de homicidio calificado, agravado por alevosía y profanación del cadáver. Cumplió la primera parte de su condena en el centro femenino de Tepexpan, en Xochimilco. Luego fue trasladada al penal de Santa Marta. Al cumplir los 20 años de reclusión, María Trinidad salió en libertad. 4 años más tarde murió en su pueblo natal, donde había regresado junto a su familia. Estamos llegando al final de esta historia y bueno, debo decir que el caso de María Trinidad Ramírez es un caso muy triste que refleja una época y una manera de pensar en donde una mujer que quisiera abrirse paso por sí misma, ya sea por decisión propia o por necesidad, estaba prácticamente al margen, no de la sociedad, pero sí de la mirada objetiva de la sociedad. Un caso que nos hace ir al principio de este video, ¿no? Donde hablamos sobre la empatía y la justificación. Evidentemente no existe la justificación para lo que hizo María con este hombre, pero el hecho de conocer la historia, de tratar de ponernos en sus zapatos, aunque sea un momento, ella como madre tratando de ver por sus hijos, de trabajar, de alimentarlos y de en un punto tener que mantener también a este hombre que al principio mostró ser bueno y de repente cambió por completo. Esto iba más allá del abuso mental, físico contra estos niños, contra ella. Aquí ya María se dio cuenta de que él estaba tomando acciones inapropiadas y de índole sexual con su hija de 10 años. Como madre, ¿cómo reaccionaríamos? O como padres, ¿qué haríamos? A veces es fácil señalar, decir, juzgar, haríamos esto, haríamos lo otro, pero en un momento de desesperación, realmente el ser humano puede reaccionar de una y mil maneras. De nuevo, lo que hizo María Trinidad no es justificable. Lamentablemente en aquel tiempo, bueno, no existía tal vez todo el apoyo que hoy en día existe para este tipo de situaciones y que hay que ser conscientes que no solo situaciones como esta ocurrieron en años atrás, épocas atrás, sino que aún continúan sucediendo hoy en día y que aún así a veces es difícil para personas que viven situaciones como estas salir a pedir ayuda porque caen en un ciclo vicioso de miedo, de inseguridad, de, ¿cómo se puede decir?, de dependencia de la persona que les está ocasionando este daño. Entonces, creo que en este video sí podemos, o creo yo que podemos de cierta manera sentir un poco esa empatía, pero a la misma vez sabemos que no es la manera de resolver una situación así. Quitarle la vida a nadie nunca va a ser la manera correcta de resolver un problema. Y aunque podamos sentir la empatía y todo y entendamos qué llevó a esta mujer a actuar así, bueno, como seres humanos sabemos que no es la manera ni la salida. Un caso que, como ya lo mencionamos, se hizo muy famoso, muy popular porque, bueno, por esta leyenda que se creó alrededor de que esta mujer había pues cocinado al hombre y lo había vendido literal como que dentro de los tamales y demás, que como ya lo mencionamos, pues no hay evidencia de que eso haya sucedido, pero se volvió una leyenda. Todo esto, ¿no? Las especulaciones y las circunstancias del caso hicieron que esto se volviera, como digo, una leyenda.
Déjenme saber si ustedes conocían acerca de este caso, me encantaría leerlos. Y si llegaron hasta el final de este video, por favor déjenme este emoji que ven aquí para yo saber que se quedaron hasta el final. En pantalla les dejo mis redes sociales para que me sigan, es gratis, no cuesta nada. Y les recuerdo que si les gustó el contenido, pueden dejar deditos arriba, compartir y comentar. Y recuerden que pueden comentar si lo hacen de manera prudente, con respeto, porque estas historias no nos pertenecen ni a mí ni a ustedes, así que hay que hacerlo con muchísimo respeto. Yo los espero en un próximo video y también les recuerdo que pueden dejarme un corazoncito en forma de agradecimiento a mi trabajo. Y pues nada, es todo, los quiero mucho y nos vemos en un próximo video.